Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un poquito de historia y voy a decir por qué no vamos a continuar con el razonamiento, porque vamos a hacer un ejercicio el sábado ya con todos los chicos de razonamiento de analogías, de comprensión lectora y ahí necesito que estemos todos juntos. Entonces voy a trabajar historia que ya he trabajado con los chicos de los sábados y domingos, para que también en la clase del domingo, no la del sábado, sino la del domingo, también repasemos historia con los chicos que ya vieron historia y estemos haciendo un examen en los primeros días bueno, en la segunda semana de marzo, por ahí de mediados de marzo, estemos haciendo nuestro primer examen de simulación. Ahí vamos a ver cómo hemos avanzado y qué nos falta desarrollar. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Voy a hacer una explicación de historia. Primero voy a hacer una explicación de cuáles son los momentos que en la historia de México se deben de considerar para el análisis de la historia de nuestro país. La historia de nuestro país es una historia extraordinariamente rica en hechos, en civilizaciones, en cultura, en tradiciones, y todo inicia a partir de los momentos que voy a enlistar a continuación y en los que voy a fijar por lo pronto su periodo de tiempo. El primer momento que se estudia en la historia de México se le conoce como México prehispánico. México prehispánico, pues es toda la etapa previa a la llegada de los españoles, por eso se llama prehispánico. Está caracterizado por la gran cantidad de culturas. Vamos desde los 20,000 años antes de Cristo. ¿Por qué 20,000? Porque las culturas no es que hayan surgido en ese momento, surgen, se van conformando con el paso de muchos años, desde la llegada de los primeros pobladores de, de Asia a América, se dice que llegan por el estrecho de Bering, es la teoría más aceptada, hasta 1519, que es después de Cristo, la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué caracteriza a México prehispánico? Caracteriza todo el proceso por el cual se van poblando las distintas regiones, las distintas regiones de América y formando distintas culturas en Mesoamérica, que es una amplia parte de lo que hoy es México, Aridoamérica, dejemos simplemente Mesoamérica, obviamente pasa desde las culturas olmecas, mayas, teotihuacanas, hasta llegar a la azteca o mexica, que es como se le conocía más de manera precisa, porque mexica es como ellos se hacían llamar y azteca es como se le llamó ya a los historiadores posteriormente. Un rasgo característico de México prehispánico de todas estas culturas es que eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, teocráticos, es decir, el mismo que era sacerdote también era gobernante, sacerdote gobernante, eran agrícolas, agrícolas,
Se dedicaban pues a la agricultura, era su principal actividad económica y eran jerárquicas. ¿Qué significa que que hayan sido jerárquicas? Significa que tenían clases sociales, no eran iguales. Por si pensaban que ahí era muy bonito y que no había clases, eran profundamente jerárquicas. No era lo mismo un agricultor que un militar, un guerrero. No era lo mismo un artesano que un sacerdote. Como dirían los dichos, como dirían coloquialmente, había niveles, ¿ves? Había niveles. Bien, tomen nota de eso y continúo escribiendo. En cuanto vayan anotando, vayan tomando conciencia de lo que estoy escribiendo, de lo que estamos diciendo, para que cada periodo les quede perfectamente marcado. No estamos diciendo todo lo que podemos decir del periodo, pero estamos haciendo una síntesis muy importante que nos va a permitir avanzar hacia otros ejercicios. Perfecto. Alcanzo a poner aquí el segundo momento. Fue un momento muy breve, lleno de hechos, eso sí, lleno de historias, lleno de avatares, pero al final, próximo al primero. Me refiero a la conquista. Es un periodo extremadamente breve, son acaso 3 años, pero muy rico en eventos. La conquista es un periodo que va de 1519 a 1521, cuando cae Tenochtitlan. Lo que va a narrar la conquista va a ser una crónica de la llegada de Hernán Cortés a,
al actual México. En ese momento no tenía un nombre, o al menos no tenía un nombre unificado que todos reconocieran. Sus alianzas quiero ser, sus alianzas con distintas culturas, sus batallas, su encuentro primero amistoso con Moctezuma, hasta la eternidad quererte, y su posterior lucha hasta conquistar Tenochtitlan. Lo que nos habla este proceso es de esos avatares, esas dificultades que tuvo Hernán Cortés, la resistencia que al final opusieron los mexicas, previo a algún supuesto acuerdo, no había una lucha abierta o expresa, pero se fue configurando un escenario de batalla que Hernán Cortés ya había previsto y que había logrado preparar con sus alianzas eh, manejadas o preparadas con anterioridad. La ciudad de Tenochtitlan cae un 13 de agosto de 1519, 1521, perdón, cuando Cuauhtémoc, que había sido un tlatoani posterior a Moctezuma y después a Cuitláhuac, el último tlatoani, es puesto bajo captura, es capturado y es obligado a hacer que renuncien, que se rindan todos sus soldados, sus guerreros. No podemos decir soldados porque propiamente no existe el concepto de milicia en el México prehispánico, aunque sí existe en el ejército de Hernán Cortés. Precisamente ese choque de culturas, ese choque de civilizaciones, ese choque de vivencias es la que va a terminar inclinando la balanza hacia los españoles. Están mucho más educados en la guerra, mucho más preparados para estar implementando estrategias, mucho más capacitados en cuanto a sus hombres, formaciones, etcétera. Y eso evidentemente trajo una ventaja definitiva, además de que se dan algunas otras condiciones y otras situaciones, como por ejemplo, algunas de las situaciones que se dan para favorecer la conquista es que les azota una epidemia gravísima a los mexicas, producto de algunas enfermedades que habían traído los españoles. La viruela, que no se conocía aquí en lo que era Tenochtitlan, va a terminar con prácticamente la mitad de su población en un periodo de tiempo brevísimo. Entonces, eso evidentemente favorece, así como también favorece a Hernán Cortés, el hecho de que varias culturas estuvieran enojados con los aztecas, con los mexicas, y que estuvieran dispuestos a luchar contra ellos para liberarse. Entonces, esas alianzas también son fortuitas, favorecen a Hernán Cortés y favorece a Hernán Cortés también el hecho de que uno de los siguientes tlatoanis después de Moctezuma, que era el máximo líder político de los aztecas o de los mexicas, después de que muere Moctezuma, aparentemente asesinado por sus propios hombres, que se enojan porque no ven que esté haciendo lo necesario, ponen a Cuitláhuac, que estaba dispuesto a luchar, que incluso empieza la lucha contra los españoles,
pero Cuitláhuac enferma, en brevísimo tiempo enferma de viruela y termina muriendo. Entonces, también son circunstancias fortuitas que van a estar favoreciendo a que esos españoles sean los que conquisten Tenochtitlan. Ahora, hay que reconocer que aun cuando no hubiese pasado en ese momento, quizá habría pasado en un momento posterior. Entonces, por favor, anoten eso mientras que voy activando el chat. Cuando ya hayan escrito lo que está allí, levantan su manita y van pasando lista, por favor, para estar registrando su asistencia. Entonces, estas clases de entre semanas son clases que ustedes van a estar tomando precisamente para emparejarse con los de fin de semana que ya tienen algunos meses en el curso. Son nuevas, por si de pronto algunos se confían en que ya vieron lo que estamos viendo, entonces no se confíen. En realidad no es algo que se va a repetir en la sesión del día sábado o domingo, sino que vamos a estar viendo siempre cosas distintas que ustedes van a estar viendo y que los otros chicos ya vieron. Si aquí toma clase alguien de los sábados y domingos, está bien, no es problema. Se trata de que también puedan repasar. Los que inician el curso desde el principio casi siempre tienen la oportunidad de revisar y repasar con en más ocasiones los temas. Entonces, esa es un poquito la ventaja de empezar desde el principio. Siempre es bueno porque nos da chance de verlo con más calma y más tiempo. Pero no se preocupen, ustedes van a ver todo el contenido de todas maneras completo. ¿Listos? Esto que estoy haciendo probablemente para algunos de ustedes también sea un repaso. No se preocupen, así lo considero también. Solo que lo hago porque muchos que entraron posterior y que se acaban de integrar no han visto nada de historia. Y la historia, pues es de las cosas que más preguntan en el examen. Entonces, doy 2 minutos para que tomen nota y al mismo tiempo que tomen nota, vayan registrando en su mente esos dos momentos y los años. Los años son fundamentales, los personajes son fundamentales porque nos permiten ubicarnos en espacio y tiempo.
Bien, bienvenido Pedro. Estamos trabajando un poquito de historia de México. En la pantalla tienes dos momentos que he estado tratando de simplificar al extremo. No es lo que correspondería a una revisión de historia, pero nos ayuda a tener una noción eh, de lo que implica cada momento de nuestra historia en México. Entonces, les he pedido que vayan tomando nota conforme voy desarrollándolo. Ahorita hay esas dos cosas que hay que tomar nota. Como ya tienen los chicos unos minutos escribiendo esto, voy a poner una copia de esta pantalla en el chat y continúo con lo siguiente. Déjenme, les pongo la copia. Ahí está. Ajá. Listo. Ahí está. Y entonces continuamos. Vayan pasando lista, por favor. Hasta ahorita me hacen falta todavía por ahí alguno que no ha pasado lista. Y continúo. Tercer momento. Tercer momento. El tercer momento que voy a hablar, que me voy a referir, es el momento más largo de la historia contemporánea, luego de la México prehispánico. Luego de México prehispánico, lo más amplio, lo más largo es el periodo de la colonia o el virreinato. He visto algunos historiadores que establecen como preciso el periodo virreinato, no tanto como colonia, porque según alguna historiadora decía que no existe ningún documento en donde se establezca que hubo formalmente una colonia. Entonces, bueno, ahí ya son más sutilezas de los historiadores. Lo importante en este caso es saber qué es lo que compone a ese momento, cuánto dura, que va de 1500, para ser más precisos, de 1539, si no estoy mal, hasta 1500, eh, hasta 1810 con el inicio, vamos a poner hasta 1821. Vamos a utilizar el criterio de hasta cuándo se termina. Hasta 1821. Ahora, el virreinato se establece a partir de 1530 y tantos, puse ahí 39, podría cambiar ese año, pero es 30 y tantos, porque de 1521, que es la conquista, cuando cae Tenochtitlan, hasta 1530, y voy a poner ahí 39, hay un periodo que se llama previrreinal, en donde Hernán Cortés es el encargado político, el representante de la corona española, pero no con el cargo de virrey, porque Hernán Cortés había conquistado a Tenochtitlan y con eso ya tenía él garantizado un papel importante en el nuevo territorio. Pero la corona era muy celosa, la corona no permitía que pues sus súbditos fueran reyes en territorios a los que ellos mismos habían mandado a sus súbditos. Entonces lo que va a pasar allí es que van a tener a Hernán Cortés un periodo de tiempo como el representante, como el encargado, pero no confiaban en Hernán Cortés, porque Hernán Cortés mismo había sido un desertor de un ejército en Cuba. Como era un desertor, ya tenía una carga en contra. Y esa carga en contra era la desconfianza de la corona española. ¿Qué fue lo que pasó entonces? No, nunca nombraron a Hernán Cortés virrey. Cuando ya llega en 1530 y tantos, previamente habían nombrado algunas instituciones adicionales para evitar que Hernán Cortés tomara demasiado poder. Y luego de eso, van a nombrar ya finalmente al primer virrey. Entonces, este periodo del virreinato va a estar corriendo desde la conquista por parte de Hernán Cortés a Tenochtitlan y el nombramiento
del primer virrey hasta el final de la independencia. Ahora bien, ¿qué caracteriza este periodo? Es un periodo de conquista militar y conquista espiritual. Un periodo de creación de instituciones para gestionar un cambio de modelo político, social, económico, religioso, de gobierno, etcétera. Cambia prácticamente todo lo que existía hasta ese momento. Se da cuenta de la creación de instituciones como la encomienda, que no era otra cosa más que reglas por las cuales los españoles podían recibir indígenas a su servicio, que tenían que estar con ellos hasta el final en situaciones de explotación. La encomienda, la Asamblea de Indias, eh, ¿qué podemos decir? Entre otras. Hay varias instituciones que se crean para estar atendiendo los problemas legales, para estar atendiendo los problemas políticos, para estar gestionando la parte económica y obviamente todo con miras a estar siendo una colonia de España. Algunas cosas destacadas de esta etapa son las siguientes. Hay mucha estabilidad política, no hay grandes levantamientos, los pocos que había eran rápidamente sofocados. La principal actividad económica es la minería. Se extraen minerales de una manera brutal de todas las partes donde es posible hasta la fecha. Existen distintas clases sociales o podemos decir que existe una segregación de la población muy marcada.
Como por ejemplo, había lo que se conocen como castas. Y las castas eran como una separación con base en el origen de las personas que clasificaba en las siguientes tipos de personas. Primero, los peninsulares, que eran los más privilegiados al haber nacido en España. Los criollos, que eran hijos de esos peninsulares, que ya vivían aquí en México, habían nacido ya en la Nueva España. Los indígenas o mestizos, primero los mestizos, que eran una mezcla, una combinación de criollos con indígenas. Los indígenas, los mulatos, que eran una combinación de personas con origen afroamericano y cualquier otra de las castas. Y finalmente, los afroamericanos o esclavos que habían venido en condición de esclavitud a la Nueva España. Listo. Tome nota de eso, por favor. Ya, tan rápido, Gabriel, ya lo vas anotando conforme yo. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Esa es la actitud, Gabriel. Gracias. Gracias, gracias. Bien, esos tres momentos los vamos a revisar a continuación en una serie de videos que van a durar un poquito, pero que nos van a dar una gran visión de todo esto. Empezamos con el primero. En mi mente estás como una adicción. En este caso y en este punto les voy a pedir mucha paciencia, chicos, porque sé que a muchos de ustedes la historia les choca, les muele, les molesta, les genera toda una serie de sentimientos adversos, ofensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me disculpo. En realidad es una de las cosas más importantes que ustedes van a tener en su educación. Porque el que sabe de historia, nadie lo engaña. El que sabe de historia conoce su origen, sabe en qué papel está situado, de dónde viene, por qué habla un idioma, por qué tiene cierta apariencia, por qué vive en una república con ciertos rasgos de democracia, ciertos rasgos que estamos perdiendo, pero rasgos al fin. ¿Por qué las calles se llaman de una manera, se llaman de otra? ¿Qué es lo que explica que haya pirámides en muchas partes de nuestro país? Etcétera, etcétera. Todo eso que no pareciera ser importante, para mí, una de las cosas más importantes. Entonces, vamos a empezar con el primer videíto, no sin antes dar un tiempo para que, primero dar un tiempo para que anoten lo que está anotado, lo que está en el pizarrón. Cuando levanten su manita, vamos entonces al primer video. Ya hay unas dos manos levantadas, la de Gabriel y la de Regina.
Mesoamérica, los antecedentes de la Nueva España. Comencemos. El Virreinato de la Nueva España fue el nombre que recibió el territorio mexicano desde que fue conquistado por los españoles y hasta la consumación de su independencia en 1821. Así es, en 1521, la gran ciudad azteca o mexica Tenochtitlan, que hoy conocemos como la Ciudad de México, fue conquistada por los españoles. Desde entonces, México se convirtió en una gran colonia española y se renombró como la Nueva España. Ahora, en 1535, la corona española funda el Virreinato de la Nueva España, conformado principalmente por la Nueva España o México y otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador. No será sino hasta 300 años después, en 1821, cuando México logrará su independencia. Samuel tiene 1 año de edad, está gravemente desnutrido y como él, hay millones. Ahora, todo esto lo vamos a estar viendo en las próximas clases. En este video nos vamos a enfocar en lo que fue de México mucho tiempo atrás, desde el año 2500 a.C. Nos vamos a enfocar en Mesoamérica. Mesoamérica fue el espacio cultural en el que se establecieron las principales civilizaciones indígenas. Es importante que no olvides que abarcó regiones del centro y sur de México y partes de Centroamérica. No te confundas cuando decimos Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, etc. Es simple, todo esto que está aquí es el continente de América. Canadá, Estados Unidos y México conforman a Norteamérica o América del Norte. Repito, Norteamérica está conformado por Estados Unidos, Canadá y México. Este pequeño conjunto de países que se encuentra entre México y Sudamérica se conoce como Centroamérica. Incluye países como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por último, toda esta masa territorial corresponde a Sudamérica o América del Sur. Entonces, estamos diciendo que Mesoamérica abarcó regiones del sur y centro de México, pero también partes de Centroamérica. En el caso de México, abarcaba estados como Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Y en el caso de Centroamérica, abarcaba países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Ten esto muy presente. Ahora, en tu examen podría venir con este otro concepto. Mesoamérica es el horizonte geográfico cuya región abarca desde San Luis Potosí hasta Centroamérica. La respuesta, Mesoamérica. Excelente. Ahora, también dijimos que Mesoamérica es el sitio en el que se desarrollaron las principales civilizaciones, como cuáles, por ejemplo, los mayas, los olmecas, los mixtecos y los aztecas. Por supuesto, hay otras culturas muy importantes que ya veremos en un momento más. Antes de ello, conozcamos un poco más acerca de la historia de Mesoamérica. Mesoamérica destaca por ser el principal sitio de asentamiento de culturas, sociedades y civilizaciones con alto desarrollo arquitectónico. Y de esto no queda duda. Tú mismo o tú misma puedes visitar estos sitios y conocer algunas de las obras arquitectónicas que crearon estas culturas. Ahora bien, para tu examen veamos cuáles fueron las principales características de los pueblos mesoamericanos. Número 1. Se basaban en el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Algo importante es que para esto crearon su propio sistema de cultivo, conocido como chinampa. No lo olvides, las terrazas de cultivo de los pueblos mesoamericanos eran conocidos como chinampas. Una chinampa era una cama hecha de fibras vegetales y lodo que se colocaba sobre el agua. Al estar en contacto directo con el agua, cualquier semilla que se sembraba se humedecía al instante y daba frutos. Número 2. La base de su alimentación era el maíz. Número 3. Su política era teocrática. ¿Qué significa esto? Que los sacerdotes tomaban las decisiones políticas y administrativas. Número 4. La principal actividad económica era la agricultura.
Y número 5, rendían culto a animales y astros. Esto es muy importante. Había culturas que adoraban al jaguar u otros animales, y otras culturas que adoraban al sol, la luna, las estrellas o incluso a la lluvia. Ahora sí, veamos cuáles eran las culturas mesoamericanas. Para esto, vamos a dividir el tiempo en 3 periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El preclásico abarca desde el año 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. El periodo clásico abarca desde el año 200 al 900 después de Cristo, y el posclásico abarca desde el 900 hasta el 1521 después de Cristo. En el primer periodo encontramos a culturas como los olmecas y los mayas. En el segundo a los teotihuacanos, los zapotecos y los mixtecos. Por último, en el tercer periodo encontramos a los toltecas y a los aztecas, también conocidos como mexicas. Comencemos con el periodo preclásico. Número 1. Olmecas. A los olmecas se les conoció como la cultura madre. ¿Por qué? Porque ellos sentaron las bases de las primeras prácticas religiosas y culturales. Hasta este momento, más o menos nos ha compartido el video, lo mismo que hemos comentado, lo que venía en la diapositiva. En ese punto ya nos empieza a desglosar un poquito más sobre las culturas. La primera de ellas, los olmecas, que se ubicaron tanto en Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Eh, es la cultura primera que se constituye ahora. ¿Qué es lo que hace que una cultura sea la primera? Lo que hace que una cultura sea la primera es que es el primer grupo de personas que se asienta y que empieza a hacer en su asentamiento un espacio, una ciudad, que se empieza a comunicar de alguna manera, que empieza a adoptar ciertas costumbres, que tiene un gobierno. En fin, eso es lo que hace que eso ya sea una cultura y no solamente grupos de personas que están viviendo en un lugar y que están cambiando de un lugar a otro. Eso es lo que hace ya que sea una cultura. Y la primera de ellas son los olmecas. Van desde 2500 años antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Y crearon los primeros sitios urbanos y de comercio. Los olmecas se establecieron en Veracruz y Tabasco. Es importante que no olvides esto. También se les conoció como el pueblo del jaguar, porque le rendían culto a este animal. Asimismo, le rendían culto al maíz. Y por último, los principales centros culturales de los olmecas fueron La Venta y Tres Zapotes. Número 2. Los mayas. Los mayas son la cultura de la península de México y Centroamérica. Esto es bastante importante, son la cultura de la península de México, o sea que abarca estados como Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, países como Guatemala, Belice y Honduras. Sus principales características fueron la creación del calendario maya, la creación de su propio sistema de escritura y la creación de su propio sistema de numeración. Por último, sus 3 principales centros culturales fueron Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. Bien, dejo un poquito la pantalla para que tomen nota. Eh, Primero de los olmecas. En el caso de los olmecas, nos hablan de que se ubicaron Veracruz y Tabasco, también Tamaulipas una parte. Se les conoció como la cultura madre. Le rendían culto al jaguar. Era el pueblo del jaguar. Ahora, los olmecas significan habitantes de la región de Lule. Olmeca significa habitantes de la región Ule. Vamos a ponerle habitantes de la región Ule. Habitantes de la región Ule. Se les conoce como la cultura madre. Adoraban al jaguar, le rendían culto al jaguar y bueno, también tenían el maíz como una de sus principales, eh, pues, casi deidades, ¿no? Porque recuerden que en esas culturas las cosas, los objetos, los animales podrían representar alguna deidad. Una cosa adicional de los olmecas, importantísima, es que los olmecas van a desarrollar una escritura. No es una escritura como la conocemos, pero es una escritura. Van a utilizar también por primera vez el cero.
Muchos se lo atribuyen a los mayas, pero los olmecas ya lo utilizaban también. Parecería una sutileza muy insignificante, pero utilizar el cero es es un avance intelectual importante. Y los olmecas, también podemos decir, por último, hablan náhuatl. Es importante decir que hablan náhuatl porque el náhuatl se va a convertir en la lengua de muchas otras culturas posteriores, incluso la última cultura importante que fueron los mexicas. Entonces vean cómo con el puro idioma nos damos cuenta y podemos trazar una línea hasta donde están todos los demás pueblos y culturas posteriores. Tomen nota de eso, si no es mucha molestia, por favor. Levanten su manita cuando ya lo hayan anotado, por favor. Les voy a poner aquí esa parte. Gracias, Gabriel. Iker, ¿cómo vas? Bien, ¿Ya terminaste? ya. Ok, Jorge, ¿cómo vas? Bien. Muy bien. Regina, ¿cómo vas? Bien, Muy bien. Dejamos todavía un minuto más. Me avisan si no tienen forma de levantar la mano cuando ya lo hayan terminado con el micrófono, por favor. Bien, entonces lo último que podemos decir de los olmecas es que es la cultura madre que va a influir en muchas otras posteriores, incluido en parte con los mayas, va a estar influyendo un poco, aunque los mayas son una cultura distinta completamente, tienen incluso una lengua distinta, y en la lengua te das cuenta cómo son distintas las culturas. Por ejemplo, los zapotecas y los mixtecos, sí hablan en náhuatl, pues ahí te das cuenta que ellos son herederos de la cultura olmeca. Bien, centros culturales que son importantes de los olmecas, La Venta y Tres Zapotes. Esos son centros típicos tradicionales de la cultura Centros olmeca. culturales de los olmecas fueron La Venta y Tres Zapotes. Voy a terminar nada más el video y con eso... Número 2. Los mayas. Los mayas son la cultura de la península de México y Centroamérica. Esto es bastante importante, son la cultura de la península de México, o sea que abarca estados como Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, países como Guatemala, Belice y Honduras. Sus principales características fueron la creación del calendario maya, la creación de su propio sistema de escritura y la creación de su propio sistema de numeración. Por último, sus tres principales centros culturales fueron Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. Pasamos al periodo clásico. Número 1. Los teotihuacanos. Los teotihuacanos son una de las dos culturas que se establecieron en el Valle de México. Esto vendría siendo lo que hoy conocemos como el Edomex. Sus principales características son la creación de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Segundo, su principal actividad era el juego de pelota. Ok, antes de los teotihuacanos, voy a permitirme mostrar la imagen de
de los mayas, que tanto con los mayas y los olmecas estamos en el primer periodo con el que se divide el estudio de estas culturas, que es el periodo preclásico. Los mayas son la cultura que se va a ubicar en la zona que se conoce como sureste de nuestro país, en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Sin embargo, también llegan hasta Guatemala, Belice y Honduras, incluso El Salvador. Algunas de las cosas relevantes de los mayas es que desarrollan un calendario, que tienen un sistema de escritura propio, que tienen una propia lengua, la lengua maya, y que van a tener un sistema de numeración que incluye el cero también. Los mayas son reconocidos por ser extraordinarios astrónomos, por ser extraordinarios matemáticos, yo diría que también incluso místicos. Y esto que sean místicos significa que tenían un contacto muy importante con la naturaleza y con ellos mismos. Los mayas son una cultura muy relevante en nuestro país y bueno, alcanzan un desarrollo muy significativo. Bien, continuamos. Dejamos tantito los mayas, anótenos si no es mucha molestia, por favor.
Bien, tengo nada más la mano levantada de Gabriel, Iker y Jorge, ¿cómo van? Ya bien, bien, bien. Correcto. Bien, entonces vamos a terminar en esta parte el ejercicio. Si ven bien, nos quedamos en los mayas. El día de mañana nos conectamos y con gusto continuamos. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Vaya, hasta mañana. Mañana, bye. Chao.